¿El salario mínimo debería aumentar o el mercado debería decidirlo todo? ¿Cómo es posible que en pleno 2026 haya trabajadores en Venezuela cuyo salario mínimo no alcanza ni para comprar un café? Esto en todo un mes. Mientras el discurso oficial habla de protección social y bonos compensatorios, la realidad es otra. Un salario mínimo que lleva años prácticamente congelado en unos pocos bolívares, equivalentes a centavos de dólar, y que muchos califican abiertamente como una burla. Pero aquí viene la gran pregunta que divide el país. ¿Subir el salario mínimo realmente soluciona la crisis o solo empeoraría una economía ya golpeada por la inflación? Entre protestas en las calles, trabajadores sobreviviendo con bonos que no cuentan como salario real y un sistema que parece haber redefinido lo que significa ganar dinero, el debate está más vivo y más explosivo que nunca. Porque hablar de salario mínimo en Venezuela no es solo economía, es hablar de dignidad, poder y supervivencia. Mientras en otros países el salario mínimo define la calidad de vida, en Venezuela ni siquiera alcanza para vivir un solo día. ¿Error económico o estrategia deliberada? El debate sobre el salario mínimo es uno de los más conocidos en la economía moderna. Dos posturas principales lo explican y vamos a analizar si alguna de ellas es la que más se ajusta a la realidad venezolana o si es la opción que quieren los trabajadores. La opción 1 es salario mínimo. La opción 2, ingresos de los trabajadores. Ahora veamos un versus sueldo mínimo versus esquema solo ingresos. ¿Pero qué es el salario mínimo? Bueno, todos a estas alturas deben saber lo que es un salario mínimo, pero con fines didácticos del video vamos a mencionar el concepto de salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que la ley establece a pagar a un trabajador por su trabajo. El objetivo es proteger a los trabajadores para que no reciban salarios extremadamente bajos. La mayoría de los países del mundo tienen salario mínimo, incluso economías grandes como Estados Unidos, México, Brasil, Francia, pero el debate sigue siendo cuál debe ser el nivel adecuado. Un salario mínimo funciona mejor cuando está equilibrado con la productividad y el costo de vida del país. Los que están a favor del salario mínimo. Esta visión sostiene que subir el salario mínimo es necesario y positivo. ¿Por qué? Porque reduce la pobreza y la desigualdad, mejora la calidad de vida de los trabajadores, aumenta el consumo. Más dinero en manos de la gente es igual a más gasto en la economía. Puede estimular el crecimiento económico. En pocas palabras, el mercado por sí solo no garantiza salarios justos. El Estado debe intervenir. Ahora vamos a ver la postura de los que están en contra del salario mínimo. El esquema de solo ingresos. Este enfoque está más cercano al libre mercado. Aquí se argumenta que fijar un salario mínimo puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque puede aumentar el desempleo. Las empresas contratan menos porque subir el salario le encarece los costos. Desincentiva la contratación de jóvenes o trabajadores menos calificados. Puede fomentar la informalidad. Distorsiona el funcionamiento natural del mercado laboral. En pocas palabras, si obligas a trabajar más de lo que el mercado dicta, alguien se queda sin trabajo. El esquema de solo ingresos suena muy bonito en teoría. Recibes más dinero en mano al momento, pero tiene un lado oculto bastante pesado. Solo ingresos es cuando una gran parte de lo que recibes no es salario formal, sino bonos, ayudas o pagos no salariales. Es decir, ganas dinero, pero no cuenta como sueldo real. ¿Cómo puede beneficiar este esquema al trabajador? Bueno, más dinero de inmediato, recibes más efectivo disponible en el corto plazo, menos descuentos, no pagas o pagas menos seguridad social, menos impuestos y menos aportes. Resulta más dinero limpio cada mes. Pero ¿cómo perjudica al trabajador? Aquí viene lo fuerte. Sin prestaciones sociales reales, los bonos no son obligatorios, pueden quitarse en cualquier momento, no tienes seguridad a largo plazo. No tienes acceso real a crédito. Bancos y sistemas financieros se basan en salario formal. Como resultado tenemos difícil pedir préstamos bajo este esquema, difícil comprar vivienda, porque por lo general los bancos para otorgar los créditos
se basan en el empleo formal que tiene el solicitante. En el esquema solo ingresos no hay prestaciones sociales reales. O sea, un trabajador no recibe su liquidación, no recibe sus prestaciones sociales, como sí ocurre en el salario mínimo en un trabajo formal. Tienes más dinero limpio cada mes, pero solo es eso, el dinero que ingresa cada mes. No se está acumulando ningún tipo de prestación, ni jubilación, ni ningún otro beneficio contractual. La jubilación bajo este esquema es inexistente, porque prácticamente bajo este esquema eres un trabajador independiente. Depende de la riqueza que tú logres acumular para un futuro. Hay inestabilidad en los beneficios laborales. No hay bonos, no son obligatorios bajo este esquema, o si los hay, pueden quitarse y ponerse cuando se desee. En este esquema pasas de ser un trabajador con derechos a alguien que depende de pagos a discreción o de su propio ingreso independiente. Pero vamos a ver por qué algunos países ricos tienen salarios mínimos altos y aún así tienen poco desempleo. Esta es una clave importante para entender el desarrollo económico. Hay varias razones por las que algunos países desarrollados pueden tener salarios mínimos altos y aún así mantener bajo el desempleo. Esto depende de factores económicos y sociales que funcionan juntos. El primero de ellos es la alta productividad. En países desarrollados, cada trabajador produce valor por hora. Eso permite pagar salarios más altos sin que las empresas pierdan competitividad. Por ejemplo, en Alemania, donde el trabajador recibe su sueldo con descuentos en impuestos y seguridad social. Pero este dinero que aporta se traduce en calidad de vida, como atención médica en hospitales bien equipados y gran parte de los medicamentos cubiertos. También una jubilación estable y ayudas si ya no puedes trabajar. Otro ejemplo es Países Bajos. Impuestos altos pero con beneficios muy tangibles para el trabajador. Seguridad social, bono de vacaciones y una excelente calidad de vida, muy parecido a Alemania. Otro factor que influye en que en países ricos haya sueldos mínimos altos y bajo desempleo es la educación y capacitación. Muchos trabajadores tienen formación técnica o profesional, lo que aumenta su valor en el mercado laboral. Un modelo muy conocido es el modelo dual de Alemania, donde los jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo. Es parte de su sistema, no es trabajar mientras estudias como muchos hacemos. Yo durante toda mi carrera estudié y trabajé. Trabajé para pagar mi carrera, para pagar mis estudios. En Alemania el sistema está diseñado así desde el inicio. Te pagan mientras aprendes. En Alemania esto no lo ven como un gasto, es una inversión porque ya genera ingresos. En estos países también la economía es formal. En países desarrollados, la mayoría de los trabajadores está en empleos formales, donde se respetan las leyes laborales. En muchos países de Latinoamérica ocurre lo contrario. Gran parte de la población trabaja en la informalidad. En estos días vi un video donde una chica vende quesillos, flan, natilla, como ustedes lo conozcan. Bueno, vende estos dulces, estos postres en una calle de una ciudad en Venezuela. Y ese es su ingreso. De eso vive ella y su familia. Pero viendo esta chica aproximadamente tiene entre 20, 21 o 22 años, cuando mucho. ¿Qué debería estar haciendo esta chica en estos momentos? Estudiar en una universidad, recibir una educación formal. Y si ella quiere vender estos dulces, estos postres al mismo tiempo que estudia, puede hacerlo en sus tiempos libres, pero no dejar de estudiar, no debe dejar de recibir una educación formal para dedicarse a trabajar. Una idea clave en esto es que los países no son ricos porque tienen salarios altos. Pueden tener salarios altos porque su economía es más productiva. ¿Pero qué conviene más para Venezuela? ¿Un salario mínimo o esquema de solo ingresos? Un modelo más efectivo para Venezuela sería un salario mínimo realista, un salario base en dólares o indexado a inflación que sirva para calcular prestaciones, pensiones y aguinaldos. Además del salario, también sería bueno bonos, comisiones, incentivos, ingresos por productividad. Esto permite que las empresas paguen más cuando puedes producir más. ¿Por qué solo un salario mínimo no funcionaría hoy en Venezuela? Pues Venezuela tiene problemas estructurales, baja productividad, muchas empresas pequeñas,
Alta informalidad. Muchos economistas creen que el verdadero problema de Venezuela no es el salario mínimo, sino la productividad económica. Decir que la economía de Venezuela no es productiva no es totalmente falso, pero tampoco es completamente cierto. Aquí es donde está algo interesante y polémico. Una economía productiva es aquella que produce bienes y servicios de manera sostenible, genera empleo formal, exporta valor, no solo materias primas, tiene industria, tecnología y diversificación. ¿Por qué muchos dicen que Venezuela no es productiva? Pues históricamente tiene una dependencia del petróleo, depende de un solo rubro de exportación. Durante décadas Venezuela ha sido una economía rentista, vive de exportar petróleo, importa gran parte de lo que consume, no produce suficiente internamente. Hay una industria debilitada, muy debilitada. El sector industrial opera muy por debajo de su capacidad. Muchas fábricas cerraron. Fue un atentado a la propiedad privada. Otras trabajan a media máquina. Se estima que la industria está lejos de activar su potencial total. Otra razón es la baja productividad laboral. Migración de talento. Para nadie es un secreto la migración venezolana. Millones de personas salieron de Venezuela y con ella también salieron sus títulos universitarios y su talento. Pero decir que no es productiva también es un poco engañoso. Ha habido crecimiento en los últimos años. Se han activado sectores como la construcción, la minería, el comercio, servicios. Se están activando sectores clave. Recientemente se están firmando acuerdos internacionales para reactivar gas y petróleo. Se busca inversión extranjera para infraestructura energética. Venezuela sí produce, pero no produce lo suficiente, ni de forma eficiente. No es una economía totalmente productiva, pero tampoco es una economía sólida ni diversificada. Tanto en Venezuela como en América Latina, el desafío no es solo el salario mínimo, sino que muchos trabajadores están en la economía informal, por lo que el salario mínimo ni siquiera se aplica a una gran parte de la población. Sí, establecer un salario mínimo suele considerarse importante, pero es un tema debatido en economía. Tiene ventajas y posibles desventajas, dependiendo de cómo se aplique. Ahora la pregunta es para ti: ¿el salario mínimo debería aumentar o el mercado debería decidirlo todo? Te leo en los comentarios.